noticia. Todo esto el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. Mira, en efecto, no hay nada para estar optimista. Qué bueno que la presidenta armó un buen evento donde se trata de cerrar filas porque el entorno es horrendo. El Banco de México decía antes de que se dieran estos aranceles que este año íbamos a crecer 0.6%. La OCDE decía que en caso de aranceles, México iba a ser el país más afectado con un crecimiento negativo de menos de 1%. Entonces hay que echarle ganas, pero el entorno es terrible. El TEMEC ya fue violado, porque nos trataron mejor de lo que trataron a los que no tenían TEMEC, a esos que trataron con los aranceles recíprocos, a muchos no los habían dado un golpe antes, a nosotros sí. Pero además, lo que está en juego es lo que dijo el secretario Ebrard y lo que dijo Larry Summers. Se rompió el orden internacional que se había construido de la posguerra en adelante, que estaba basado en reglas. Hay nuevas reglas del juego económico. Hay una guerra mundial comercial. Hay una regla. Trump hace lo que quiere. Puede invocar alguna ley oscura de los Estados Unidos para hacer lo que hizo, pero fueron un conjunto de decisiones arbitrarias que anunció ayer y el resultado es el desconcierto de los mercados, la preocupación de los analistas y vamos hacia un crecimiento menor en el mundo y en México. Te voy a preguntar lo lógico, lo evidente. ¿Por qué? Mira, es como la megafarmacia. Si tú me dijeras por qué hacer una megafarmacia cuando todo el mundo sabía que no iba a funcionar, yo creo que es cuando tienes un presidente muy poderoso que se rodea de gente que no le puede decir que no y tiene ideas fijas desde el pasado. Y además en el caso de Trump dice, pues en el primer periodo no lo hice, ahora estoy arrancando, ahora es cuando. Está poniendo al mundo a prueba sus intuiciones. Él cree realmente, circula por ahí algunas entrevistas que Trump dio hace 20 años, que si con un país tienes déficit comercial, el otro país está abusando. Cree realmente que todos los países tienen que tener intercambios balanceados, lo cual es absurdo. Tú puedes tener un déficit con China y un superávit con Alemania o lo que sea. La teoría económica lo que te dice es produce lo que eres más competitivo. Y también tiene una visión de que los aranceles pueden resolver muchas cosas al mismo tiempo. Cree que si le pone a China un arancel adicional que lo va a llevar a tener un arancel como el 60%, que eso va a recaudar dinero. La verdad es que un arancel tan alto, pues no se van a mover muchos productos de un lugar a otro. Pero producir lo que China produce en Estados Unidos, pues muy poco se va a poder producir. Va a ser como en México, va a haber anuncios de inversiones para tratar de calmar un poco a la gente, pero esos anuncios de inversiones no dan para compensar la destrucción de valor que genera esto. Porque si tú eres una empresa que tiene una planta en México, Corea del Sur o China y la usaba para exportar a Estados Unidos, esa empresa, esa planta hoy vale mucho menos porque no puede hacerlo en el mismo volumen, con los mismos márgenes, etc. Entonces viene un reacomodo de la economía mundial que va a ser muy costosa. Lo hemos visto en el pasado, cuando se cierran las economías, la economía mundial sufre. ¿Recesiva? Pues mira, México, ¿vamos a ir a la recesión mundial económica? México sí. El Banco de México decía que íbamos a crecer 0.6 antes de los aranceles, entonces México va a ir para recesión. A pesar de todos estos planes que nos dijeron y estas inversiones que se prometieron, México va a crecer. En el mejor de los mundos muy poquito y en el más probable habrá una recesión. Y estas caídas que vimos en las bolsas te indica que ha generado un nerviosismo muy alto y los indicadores respecto a la probabilidad de una recesión en Estados Unidos han subido de forma muy alarmante. No sabemos, porque con Trump nunca se sabe si esto lo va a dejar así o en 2 semanas nos va a decir, no, ya gané la partida porque vino el primer ministro de no sé dónde, me dio 3 cacahuates y ya le podemos levantar los aranceles. No sabemos. Tampoco sabemos cuáles van a ser las medidas recíprocas. México hasta ahora no ha anunciado nada. Canadá y a México los han tratado igual, es muy interesante eso, a pesar de que han tenido estrategias muy distintas. Pero hoy el primer ministro de Canadá anunció, después de un muy interesante discurso que vimos un pedacito acá en la transmisión, donde dice el orden internacional que nos hizo prósperos a todos ya desapareció, pues anunció una medida
de castigo a Estados Unidos muy interesante, que es que le va a cobrar aranceles a aquellos carros de Estados Unidos que no cumplen con las reglas de origen del TEMEC y que se exportan a Estados Unidos. Es decir, tú quieres industrializar, quieres generar más movimiento económico en las automotrices, pues conmigo no cuentes, porque una parte de eso no lo podrás vender sin aranceles a Canadá. Falta ver qué hace la Unión Europea. No olvidemos, Pepe, la Unión Europea es un mercado más grande que el de Estados Unidos y, por supuesto, falta ver qué hace China. Gracias, Carlos, como siempre. A ti, Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra.